Vamos a ver ahí si... Recording is on. Ahí está grabando, después ya le mando el link de la grabación. Bueno, gracias. Nada, te divierto. Ah, Chao. yo- Cualquier cosa, ya sabes, también por WhatsApp seguimos cualquier duda que tengan. Entonces esto seguimos calculando, va a ser 50 con 90. Abajo va a ser J6 menos J2. Sería J4. 3 más J4. ¿Está bien? Sí. J6 menos J2. ¿Qué tendría que hacer la impedancia? Sí, y hay que pasarlo a polar esto. Lo que está abajo, esto hay que pasarlo a polar. Y esto creo que es 5 con ángulo de 5, sí. A 50, ver. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Raíz de todo eso. Sí, el ángulo me da de 53. Con decimales. Con 53,13. Sí, podemos truncarlo cuando es decimal menos de 0,5, podemos redondearlo para 0. Cuando es 0,5 para arriba, subimos uno más el dígito, el último dígito. Ah, sí, Bueno, ya quedó un entero. claro, para no arrastrar decimales, o bien podemos poner los decimales también. Es decir, si truncamos los decimales, al final va a haber un error muy pequeño que no influye, digamos. A menos que Claro. sea un trabajo que tengamos que hacer, que donde nos piden, supongamos que nos piden que calculemos con 3 decimales, bueno, ahí sí, si nos piden que calculemos con más precisión, bueno, ahí usamos más decimales. Pero si un cálculo aproximado, está bien ahí, suficiente. Ah, claro. Todo depende de qué tanta precisión queremos. Es siempre un dolor de cabeza los decimales. Pero bueno, a veces aparecen los decimales, así que si queremos un cálculo que esté bastante cerca del final, está bien, trucando, no va a dar un error grande, va a dar un error de, digamos, Milésimos, no sé. claro, sí, depende. Si son voltios, si el orden 50 voltios, capaz que al final nos dé 49,9 o 51,01, cosas así, muy cerca. Claro, Bueno, y el digamos, módulo de 3 cuadrados más. Claro, va a haber muy pequeño error que no. Sería 9 más 16. 25. Claro, y eso de ahí sale los 5. Entonces ahora ponemos 50, 90, 5 con 53. Daría de 10. Con ángulo de 37. Esto, bueno, son amperes. Entonces 10 amperes con 37 pasan por aquí. Listo. Y que es lo mismo, esa corriente, la misma que está aquí. Esta corriente son 10 amperes con 37. Y bueno, ahora llegamos al paralelo. Esa corriente es la misma que entra a este circuito que está aquí. A esta Z3. Le llamemos, si quieren, AB. Y esa UAB va a ser igual. Vamos a poner por aquí. UAB va a ser esos 10 amperes con 37 por Z3. Que son los J6. Esa tensión es la que aparece aquí. Ah, esa tensión en la que recién tengo que calcular.
aquí, a esa B. Que me pide. Ah, Con esa tensión ya es fácil sacar la otra corriente y ya hay más fácil para sacar la tensión que pide el final. Pero para sacar la tensión a esa no es la tensión al final todavía. Es decir, eso no. no, esa tensión es la que hay aquí. La tensión que me piden es esta, en esta bobina. Es decir, no es la misma, porque este nodo está conectado con este, pero este nodo no. Si estos dos nodos estuviesen conectados, sí. Pero como está de por medio la caída esta en este capacitor, hay una caída ahí, por lo tanto aquí no va a aparecer la misma tensión que hay aquí entre A y B. Por eso no es la misma tensión, hay una caída de por medio. Tiene que estar sí o sí conectado con un alambre los dos extremos para que sea la misma tensión. Bueno, aquí podemos sacar UAB, así diampere. Z3 era J6, paralelo. Sí. Que sería bueno, sería 6,90. Sí. Porque es Entonces, positivo. eso va a ver. Sería 60 voltios ya, de ampere por ohmio, y el ángulo 127. A ver. 90 más 37, digamos. 127, sí. Ya tenemos UAB, bueno. Al tener UAB ya podemos sacar la I3, esta I3 que está aquí. Esta I3 que está aquí. Entonces la corriente I3 va a ser UAB sobre Z1. Y Z1 era el capacitor en serie con la bobina. Entonces I3 sería 60 con 127 grados. Z1 es J9 menos J12. Menos J3. Claro, esa era menos J3. Y hay que pasar a polar así podamos dividir. Entonces I3 hay que hacer igual a 60, 127. Y menos J3 igual a 3 con menos 90 grados en polar. Claro. Entonces ahora I3 va a ser igual. 60 Sería de sobre 20. 3. Y el ángulo. Y el ángulo 217. Y bueno, ahora, bueno, finalmente podemos sacar la tensión U que me piden esta U. U igual a I3. Ahora activo aquí de vuelta. Por J9. Entonces U va a ser igual. 20 con 2, 17 por 9 con 90. J9, 9 con 90 grados. 180 sería con ángulo de 307. Bueno, ahí termina el ejercicio. Bueno, hay que hacer todo eso porque, bueno. ¿Por qué? Porque lo que hicimos aquí, entre A y B, hicimos un divisor de tensión. Y cuando calculamos la tensión en la bobina J9, otro divisor de tensión. Hemos aplicado 2 veces el divisor de tensión. Es decir, el primer Claro. divisor de tensión es con Z3, por el circuito que andaba por aquí abajo.
Con este hemos hecho el primer divisor de tensión cuando hemos sacado UAB. UAB igual a la corriente esa I1 por Z3. Claro, y ahí quedó con como un solo circuito en serie. El tema es darse cuenta que esta corriente I1 no es la misma que I3, porque aquí este nodo, fíjese que I1, parte de I1 se va por aquí, y otra parte de I1 es la I3. Ahí la suma de I2 más I3 tiene que dar I1. Vamos a ver si tenemos calculada I2 para verificar nomás. I2 más I3. No sé dónde anda I2. Bueno, I3, esto para el repaso nomás. I3 igual a 20 con 2, 17. I1, 10 con 37. Sí. Sumado a esas dos debería dar. No, es mal. Esas dos no. I2 más I3. Y la I2. No, I2 no está calculada. I2 es UAB. Y dos no hemos calculado. Sería UAB sobre J2. Esa es la I2. Sería los 60 con 127 sobre 2 con 90. Sí, sería 30. Sería- Sí, Y el 127 no se resta con 90 debajo. sí, se resta, tiene razón. Sería de 37. Sumado. 37 aquí. Sí. Entonces, veamos. ¿Cuánto sería 20 con 2, 17 más 30 con 37? Bueno, hay que pasar a binómico esto para poder sumarla. Entonces hay que hacer 20 por coseno de 2,17 más j seno de 2,17 y lo mismo el otro, 30, hay que hacer coseno de 37 más j seno de 37. Claro, pero esto no pide el ejercicio, yo lo estoy diciendo por curiosidad nomás. O la otra forma va a ver más o menos gráficamente cómo daría. A veces gráficamente es mucho más corto, pero hay que dibujarlo a escala. 30 con 37 más o menos sería. Este sería 30 con 37. Si estos son 37 grados, di 20 con 217. Es 180 más 37. Creo que da 180 ahí más. sobre la misma línea, da así. Este es 30. No, esto es 20. Ahí sería 217. El otro. Y esto, como están en la misma línea, es lo mismo que hacer 30 menos 20. Sería lo mismo. Y va a ser 30 menos 20, va a ser diamper con 37 grados, que es esta, la I1. Bueno, aquí están en la misma línea porque si a 37 le suma a 180 le da 217. Esto. Si esto es 180 grados, están en oposición, están tirando los dos vectores. Es como esos juegos donde hay una piola y hay dos equipos de jugadores en cada extremo de la piola.
Mm, Sería un equipo está haciendo una fuerza con 30 y el otro hace una fuerza con 20. Entonces gana el otro con 10. Están en oposición, si la piola está tensa, el ángulo de la piola es 180 grados. Y eso sería, bueno, de ahí sí coincide con los 30. Bueno. Eso a veces por ahí conviene hacerlo para ver si los números cierran, significa que está bien hecho los cálculos, porque si llega a dar mal esto, hay que ver para sospechar que algo está mal. Bueno, en este caso el ejercicio termina aquí, en donde andábamos. Bueno, aquí terminó esto lo que pedía el ejercicio. Es decir, el ejercicio pedía, bueno, cuántos voltios y qué ángulo tiene. Claro, el ángulo podría ser un ángulo muy grande, un ángulo negativo. Claro, este 307 podría haber salido así, como 307. 307 anda. Y para el Ya anda por aquí, cuarto cuadrante. por ahí anda. Y ahí conviene usar este ángulo negativo. Generalmente lo que se hace cuando el ángulo es más de 180, ya conviene usar ángulo negativo. O cuando el ángulo es menos de 180, ángulos positivos. Ese es el criterio. Es decir, si usted usa este ángulo, es lo mismo que use este otro negativo. Es decir, los senos y los cosenos que calcule va a dar exactamente lo mismo. Cualquiera de los dos ángulos que use. Pero para no estar usando números muy grandes, conviene en este caso usar, sería 360 grados menos 307. Este sería 5, menos 53. Ese sería el ángulo equivalente a 307. Es decir, si usted prueba de sacar coseno de 307, le va a coincidir con coseno de menos 53. Y seno de 307 le debería coincidir con seno de menos 53. Si coinciden los senos y los cosenos, es porque puede usar cualquiera de los dos ángulos. Es decir, en electrotecnia se suele usar ángulo, cuando hay más de 180 ya se usa negativo. Pero si usa positivo, está bien todavía. No es error que use positivo. Bueno, ahí ya vimos, hemos cubierto bastante con los ejercicios esto. Entendí un poco más. Este ejercicio es un poquito largo, el último que hemos visto. ¿Por qué? Porque los pasos que han sido es, bueno, primero sacar la impedancia que está a la derecha, con esa impedancia saca, con esta del medio, saca otra impedancia hasta que quede como este que está aquí abajo. Este circuito con Z3. Y con esta recién puedo sacar I1. Claro, te queda más chico. Ahora con I1 ya podemos sacar la caída aquí entre A y B. Esa caída es I1 por Z3. Y con esa tensión es la misma que aparece aquí porque son circuitos equivalentes. Y con esta tensión podemos sacar la corriente la I3, esta corriente de I3. Y esa I3 es la que necesitamos para sacar la tensión que nos pide. El problema pide la tensión en la última bobina. De todos modos, para sacar I1 no hace falta la tensión entre A y B. Para sacar I1 lo que hacía falta es reducir todas las impedancias a una sola, que es la que hicimos finalmente haciendo esta que aparece aquí. Este tremo J4, esa es la impedancia total equivalente. Tremo J4 equivale a todo lo que está conectado al generador. Es decir, si usted suma todo. si tiene un generador, es lo mismo que tenga aquí una resistencia de 3 y una bobina de 4. Este sería 50 con 90. Si usted le conecta eso al generador, aquí va a circular esos 10 amperes con 37. Y esta va a ser
No, esa no. No, esa no. Ahí no va. La UAV no se la va a ver aquí. No, en este circuito la caída UAV no se la ve porque esta J4 ahí adentro está metida toda la combinación de las bobinas y capacitores que está a la derecha. Mm. Entonces la UAV es una parte de la caída de J4. Y si J4 está también en menos J2. Bueno, este video, bueno, ya si se graba bien, esperemos que sí. También se lo paso, se lo comparto, así lo puedo repasar. No me he dado, Bueno, no me he dado cuenta de iniciar la grabación al comienzo. yo saqué captura, si quiere lo puedo pasar ahí y usted le pasa ahí al otro chico. ¿Cuál? Yo le saqué captura a todos los ejercicios que hizo con el teléfono. Pudo capturar también. Sí, Ah, bien, porque lo que voy a ver si puedo pasar todo esto con archivo. Nada que voy a ver si se puede exportar, capaz que. Imagen de alta calidad, no sé qué es. Tipo SVG, no sé qué será, vamos a ver. Voy a pasar los dos formatos y después le paso que demora. Otra cosa que podemos hacer un grupo de WhatsApp entre nosotros tres, si quiere. sí, Yo te chico y cosas que cuando yo le mando una consulta o cuando uno de ustedes pregunte algo, le sirve para el otro y así, ya que claro. estamos. A ver, exportar. Ahí entonces, si quiere lo hago el grupo y Bueno, mando las capturas. ahí necesita el número de otro chico. Ah, sí, si quiere me lo puede pasar por el WhatsApp y ahí lo agrego. Eh, ¿Cómo era? Porque no soy tan. Para encontrar, busco ver contacto ahí. Ahí sin contacto lo tiene que poner el nombre del chico y pone compartir Comp- contacto. sí, y lo marca usted y ahí se Sí, comparte con usted. sí, y ahí me El, pasa el contacto. ¿Cómo se llama? Brian. Bueno, puse Brian. Ahí Brian. me lo pasó. Bien. Y bueno, ahí hacemos un grupo entre los tres, cosas que yo se lo paso al grupo. O si yo le paso a usted, ya se comparte con los tres, ¿así es? Sí, ahí se comparte todo. Bien, entonces. Y también, bueno, estos archivos, voy a ver si. En formato imagen, todo esto que a lo mejor le sirva todo esto también. Cosas que. Por cualquier cosa, yo estoy atento al celular. Si a la noche, si tiene alguna duda, me manda la duda, la pregunta, y yo en el transcurso Bueno, del día, porque yo veo que a usted lo que le hacía falta era que cada vez que iba haciendo algo, y le iba controlando y ahí iba afinando cada vez más. Y bueno, eso es muy importante que cada vez que se iba encarrilando, que se acuerde bien los pasos. Que son los primeros pasos que lo pasado al comienzo, bueno, eso es algo como regla claro, profe, general. ahí en el empiezo es donde más me cuesta, digamos. Este,
Cuando hay un solo generador, bueno, es relativamente fácil porque todas las corrientes salen del mar, no hay muchas vueltas que darle. Y cuando ya son dos generadores, bueno, sí, se lo puede analizar como dos generadores, como había por ahí hemos visto. eh, sí, se me había cortado Ah, sin querer. yo pensé que me he cortado a mí. No he hecho mal, he hecho clic sin querer en otro lado. Ah. Espero que la grabación salga bien. Y sí, automáticamente se puede grabar, por suerte. Bueno, Sí, estaba grabando, así que quiero compartir pantalla también. Era para mostrarle el circuito que había dos generadores donde no interferían entre ellos. Si quieren, bueno, hagamos un circuito donde realmente interfieren ahí para que lo vea bien. Primero quiero mostrarle dónde anda. Este circuito que está a la izquierda, ahí no interfiere la corriente de uno con la corriente de otro, no interfiere porque como no comparten, digamos, nada entre ellos, son dos corrientes separadas. El circuito este que tenemos, se lo voy a dibujar aquí. Este conteníamos por ejemplo, si tenemos una resistencia y un generador, por ejemplo, y aquí otra resistencia. Por ejemplo, aquí hay una corriente. ahí seguiría siendo cero. Claro, esta corriente sigue siendo cero, porque para que exista corriente, recuerde, supongamos que hay una corriente aquí, si es que hay una corriente, bueno, ¿cómo hace esta corriente para retornar aquí? Fíjese que en toda la resistencia, en cualquier resistencia que vea arriba, la corriente que ingresa por un extremo sale por el otro. Es como si fuese una cañera de agua que usted, en la cañería, en el medio de la cañería le pone un tubo, bueno, todo el agua que entra por un extremo sale por el otro, ¿no? Siempre y cuando no pierda agua por ningún lado. Bueno, lo mismo pasa aquí, toda la corriente que entra a la resistencia sale. Por aquí toda la corriente que sale, ¿cómo hace para volver a entrar? Tiene que haber algo que la empuje para que trabaje así. En este caso, la I2, el generador que la impulsa. La I1, bueno, le impulsa este generador. Pero esta corriente, yo me mostré, y no hay nadie que haga que circule corriente ahí.
Por eso que es cero en este caso. Ahí, bueno, tiene un circuito con dos generadores, pero se lo analiza como dos circuitos separados. Lo que sí tiene en común la tensión esta es cero aquí. La tensión aquí es 0 voltios. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si le piden tensión entre A y B así, y bueno, puede recorrer así, pasar por la resistencia que tiene 0 voltios y volver aquí. Tiene que sumar esta tensión y esta tensión que está aquí. Y aquí suma 0 voltios. Lo único que hace esa resistencia, bueno, antes había un capacitor, lo que hace es, bueno, fija que la tensión, la diferencia de potencial entre esos dos puntos es cero. Lo único que hace, solamente eso. Bueno, es 0 voltios porque la corriente es cero. Por eso también es 0 voltios. Y donde otro circuito donde también se lo puede analizar como circuito separado es así, cuando tiene un generador aquí, supongamos una resistencia aquí. Supongamos que este circuito y hay un cable conectando ahí. Supongamos que sea resistencia, R1, R2. No sé, tensión 1 y aquí tensión 2. Bueno, esta corriente, ya voy 1, busca el camino más corto, ¿sí? ¿Y cuál es el camino más corto? Es este alambre comparado con esta resistencia 2 y comparado con el generador. La corriente esta encuentra que el camino mucho más corto es pasar por el alambre. Entonces la corriente esa circula así. Lo mismo pasa con esta corriente I2. Circula así. ¿Qué significa? Que I1 parte, no se bifurca, I1, que este I1, no se bifurca para allá y para allá. Toda la I1 se viene aquí. Se cierra por este alambre y vuelve aquí. Circularía por esa malla nomás. Claro. Ahí lo puedes sacar I1 como E1 sobre R1. Como si fuese un circuito separado al otro, y la I2 como E2 sobre R2. Bueno, hasta ahí son circuitos con dos generadores que lo pueden analizar como dos circuitos separados. Pero cuando ya tiene algo así, aquí ya no es tan así, porque cuando ya hay una resistencia, ya no es el camino más corto ahí. Como había antes. Entonces, lo que sucede aquí es, va a haber aquí una corriente 1, aquí otra corriente 2, y aquí otra corriente. Pero lo que sucede aquí, que este I1 depende de este generador, depende de este otro generador. Esta I2 depende de E1 y de E2. Y la I3 también. Este caso ya no es. Entonces, este caso, ya voy a plantear la fórmula cómo sería. I1 pues se cae de así más o menos, esta así. Entonces, se hace una ley de Kirchhoff aquí. Sería menos E1 más I1, le llamamos R1 a esta. Bueno, lo mismo si fuese Z, R2 y R3. Si fuese bobino, capacitor o resistencia, la fórmula se la plantea de la misma forma. Sería menos 1 más I1 por R1 más I3 por R3. Fíjese que esta fórmula tiene mezclada I1 con I3, no tiene como antes una sola I1. ¿Se acuerda que antes sacaba un factor común la corriente y quedaba la tensión sobre impedancia? Bueno, aquí no es
tan fácil porque está I1 y está I3, no la puedo sacar una, queda en función de la otra. Y la otra ley de Kirchhoff es aquí, de tensión, que sería menos I2 más I2 por R2 más I3 por R3. Y ahí tiene I2 con I3, arriba tiene I1 con I3. Y la otra ecuación se la plantea aquí en este nodo, que ahí la I1 entra, I2 también, y sale I3. Entonces, 3I1 más I2 menos I3 igual a 0. Esa es la ley de Kirchhoff de corriente. Y ahora la historia está en resolver este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, porque tiene I1, I2, I3. Fíjese que no hay una fórmula donde esté I1 sola, o I2 sola, o I3 sola, está mezclado. Usted mire cualquier ecuación y está mezclado una corriente con la otra. Siempre hay dos corrientes, bueno, el último tiene tres corrientes. Bueno, este tipo de ejercicio, digamos, la parte de electrotecnia, lo más importante, es esta. ¿Cómo sigue después? Bueno, todo lo que sigue después es ya más trabajo de matemática, que tiene que escribir las tres ecuaciones y cómo lo va a resolver. Bueno, hay varias formas: sustitución, igualación, determinante y más formas que no me acuerdo. Hay muchas formas que se puede resolver esto, pero ya son métodos matemáticos para, digamos, no son inmediatos como lo que hemos visto ahora, lo que ya están en el práctico o en los exámenes, siempre contiene una sola incógnita, aquí tiene tres incógnitas. Bueno, aquí ya la plantea de esta forma el circuito, escribe las ecuaciones y después de ahí en más ya empieza a reemplazar los valores de las tensiones y la resistencia y empieza aunque hay calculadoras que usted puede, es más, hay calculadoras que permite que usted ingrese números complejos y tensión y corriente en forma de números complejos. Hay algunas calculadoras científicas que hacen eso, que le resuelve sistemas así de 3, 4, 5 ecuaciones que son muy largas matemáticamente para resolverlas. Lo que resolvería la calculadora sería, bueno, ingresando los valores de tensión y resistencia según el valor que tenga el circuito y le daría los valores de la corriente, que es la parte matemática. La parte matemática que hacíamos nosotros era, bueno, cuando dividíamos tensión sobre impedancia para sacar la corriente, esa parte, bueno, teníamos que pasar de polar a binómica o binómica a polar. ¿Se acuerda que, como regla general, cuando usted tenga que multiplicar dos números complejos, supongamos Z1 con Z2, ahí le conviene que estén en polar los dos, porque se multiplican los módulos y se suman los ángulos. Lo mismo cuando divide, también le conviene que estén en polar. Claro, es más cómodo, digamos. Pero cuando tiene que sumar o restar Z1 menos Z2, bueno, ahí en polar es como restar dos vectores. Ahí sí o sí tiene que pasar a binómica. Entonces, de esa forma, cada vez que tenga que resolver ejercicios, que suma o resta, supongamos más, también binómico esto. Siempre que tenga suma o resta número complejo, la única forma de hacerla binómica, sumando partes reales y por separado la parte imaginaria. Otro error común que a veces cometemos es cuando pasamos de polar a binómica, recordemos que hay que, conviene poner paréntesis, coseno del ángulo que fuese, como beta como ángulo, más j seno de beta. En general, ¿no? Cualquier número complejo. Es decir, módulo del número complejo, seríamos z. Es el módulo que, si lo tenemos en polar, módulo de z con el ángulo beta, esto pasado binómico es así.
Eso creo que el contador le explicó en matemática cómo pasar. Pero esto, si lo analiza fríamente, ni más ni menos esto, que un triángulo, que puede ser así o al revés. Que este es el ángulo, este beta, o este. Si es positivo el ángulo, el triángulo de arriba. Si es negativo, el triángulo de abajo. Donde la parte del coseno es esta parte horizontal. Y la parte del cero es la parte esta, del sexo. Se autocompleta aquí. Y la cateto opuesto es la parte imaginaria. Este J no hay que olvidar, sino a veces uno se olvida y le sale mal el resultado. Eso también Claro. tenga en cuenta. Con eso daría un ángulo, digamos, sea de 90 o menos 90. Claro, cuando está solo el J, sí, cuando es J, supongamos que una bobina tiene J5, es 5,90, sí. Sí, bueno, no sé si, de todos modos, si usted sigue trabajando más tarde, yo estoy atento, o mañana también. Y Bueno, si, yo voy a seguir haciendo los mismos ejercicios que pasó, lo vuelvo a rehacer y de ahí le paso, digamos, los procesos de cómo estoy haciendo. sí. Y yo, bueno, ahí de los trabajos prácticos, hay varios trabajos prácticos, cuestionarios donde tienen que pasar por la gravinométrica para calcular tensión, corriente, bueno, eso también les sirve como repaso. Bueno, yo ahora voy a ver dónde ha ido para la grabación, creo que se sube a, ¿cómo se llama? Voy a ver cómo lo encuentro, creo que sí. Así antes que me olvide.